got just a few left. Bueno, nos faltan todavía unos cuantos libros para cubrir todos los libros históricos. We have Ezra, Nehemiah, and Esther. Tenemos Esdras, Nehemías y Esther, nos faltan esos tres. Ezra and Nehemiah are very similar with each other. Esdras y Nehemías son muy similares. They both record the events of the return of the remnant back to Judah. Ellos registran el retorno del remanente de Israel nuevamente desde el exilio hasta Judá. Ezra and Nehemiah were probably written either by Ezra himself Esdras y Nehemías probablemente fueron escritos por Esdras mismo or another scribe who was an associate of Ezra and Nehemiah, u otro escriba que era un asociado de Esdras y Nehemías, who would have been very close to the events. que habría estado muy cercano a los eventos. So Ezra records the events of the first and second returns, Así que Esdras registra los eventos del primero y segundo retornos. by the remnant. El primero y segundo retornos del remanente de Israel. There are predominantly three doctrines that are pronounced in this book: Predominantemente hay dos doctrinas en este libro. providence, holiness, and covenant. Miren las doctrinas predominantes aquí. Son providence, Providence, holiness, and covenant. santidad y pacto. Providencia, santidad y pacto. So the providence is obvious in God's orchestrating events, bringing His people back to the land. Bueno, la providencia se ve evidente en Dios orquestando el regreso de su pueblo nuevamente a Judá. And His providence is also demonstrated in Ezra and Nehemiah Y su providencia también se demuestra en Esdras y Nehemías, by overruling all of the opposition that they faced when they returned to the land. Dios dominando toda la oposición que ellos enfrentaron cuando retornaron a la tierra. And the themes of holiness and covenant are associated. Y estos temas de la santidad y del pacto están asociados. The emphasis on the covenant is obvious because God is faithfully fulfilling His covenant to them. El énfasis del pacto es obvio porque es the faithfulness of God to them, porque muestra la fidelidad de Dios a ellos. And the holiness addresses their responsibility with regard to the covenant. Y la santidad trata su responsabilidad en lo concerniente a mantenerse en el pacto. The outline of the book is as follows. Vamos a mirar el bosquejo del libro. Chapters 1 through 2, you have the return of the remnant. Capítulos 1 y 2, retorno del remanente. That's the first return. Ese es el primer retorno. Chapters 3 through 6 is the rebuilding of the temple. Del 3 al 6 tenemos la reconstrucción del templo. And then 7 through 8 is the second return of the remnant. Y del 7 hasta el 8, el segundo retorno del remanente. And then 9 through 10 addresses reforming a backslidden nation. Y, can you say that again? Reforming a backslidden nation. 9 to Chapters 10? 9 to 10. Del 9 al 10 tenemos reformando una nación que ha resbalado. Those who returned would have known that the reason that they were exiled Aquellos que retornaron habrían sabido la razón del exilio was because of their unfaithfulness and their sin. y que era debido a su infidelidad y a su pecado. Ellos debían de haber sabido esta razón. And so as they come back to Judah, Así que mientras ellos regresan a Judá o cuando regresan a Judá, making sure that they reformed according to the covenant would have been of utmost importance. asegurándose de que la reforma y adaptarse al pacto sería, would be Of most importance. sería de suprema importancia. Right, so they're very similar in the book of Nehemiah. Bueno, son muy similares también en el libro de Jeremías. Whereas Ezra talks about the rebuilding of the temple, Allí Esdras habla de la reconstrucción del templo. Nehemiah's main purpose and focus is to record the events surrounding the rebuilding of the wall. El propósito principal de Nehemías es registrar los eventos de
la reconstrucción de los muros de Jerusalén. We also see in the book of Nehemiah a lot of opposition against God's people. En el libro de Nehemías vemos mucha oposición contra el pueblo de Dios. And any time that God's people face opposition, Y cada vez que el pueblo enfrentó oposición, it is going to be a test of their faithfulness. va a ser una prueba de su fidelidad. Are you going to trust in the living God, ¿Vas a confiar en el Dios vivo or are you going to give in to the opposition? o te vas a rendir a la oposición? And Nehemiah stands as the great leader of God's people, Y Nehemías permanece como el gran líder del pueblo de Dios, reminding them of God's covenant recordándoles el pacto de Dios and reminding them of the proper worship of God, y recordándoles de la adoración apropiada a Dios. and a means of encouraging them to trust in the living God. Y Él los anima a confiar en el Dios vivo. The outline of Nehemiah Vamos a mirar el bosquejo de Nehemías. is chapters 1 through 6, the rebuilding of the wall. En los capítulos 1 al 6, la reconstrucción de los muros. Chapter 7, a return of more exiles. El capítulo 7, un retorno de más exiliados. Chapters 8 through 10, Del 8 al 10, renewing the covenant. renovación del pacto. This is where Nehemiah reminds God's people of God's faithful promises. Aquí es donde Nehemías le recuerda al pueblo de Dios de las promesas fieles de Dios. And then chapters 11 through 13 Del 11 al 13, addresses what life is going to look like in the settlement. él trata cómo es que va a ser la vida allí en el asentamiento. As they now seek to go about their life, Mientras ellos buscan cómo llevar sus vidas, having returned to Judah, habiendo retornado allí a Judá, the temple's built, the wall is built, se ha reconstruido el templo, los muros se han reconstruido and they desire to live according to God's promises. y su deseo de vivir conforme a las promesas de Dios. All right, the next book is the book of Esther, El siguiente libro es el de Esther. and this is written probably by an anonymous scribe, Probablemente fue escrito por un escriba anónimo. and it is a fascinating book because we do not see the name of God appear directly in the book. Y es un libro fascinante porque en este libro no vemos una aparición directa o una mención directa del nombre de Dios. But you cannot read the book of Esther Pero no podemos leer el libro de Esther without seeing God actively involved in the events. sin ver a Dios activamente involucrado en los eventos. Everything from keeping the king awake at night Cada cosa, aún considerando el que se mantenga al rey despierto en la noche sin sueño and having history read to him. y hacer que se le lea la historia a él. And it's very sad to me that he chose history to read because he probably wanted to put him back to sleep. Y, okay. So, It's tragic when, that. when he couldn't. Bueno, es trágico que él haga que le lean historia para ver si de pronto se duerme. we should love history. Nosotros deberíamos de amar la historia. It's a great subject. Es un gran tema. If you find yourself not able to sleep at night Si ustedes en algún momento encuentran que no son capaces de dormir en la noche and you want to read something to put you back to sleep, y ustedes quieren leer algo que los haga dormir, choose something other than history. escojan cualquier cosa menos historia. But in God's providence, Pero en la providencia de Dios, the king Ahasuerus eso fue lo que hizo el Asuero. had history read to him, Él hizo que leyeran la historia, which recounted the history of Israel as well. que recontaba la historia de Israel también. And that served a purpose through God's action Y esto sirvió un propósito a la acción de Dios, to preserve Israel as a nation. para preservar a Israel como una nación. So Esther Así que Esther
recounts the history of events recuenta la historia de los eventos surrounding the rescue of the nation of Israel alrededor del rescate de la nación de Israel, from extinction through the placement of Esther de la extinción allí por medio del colocar a Esther in the king's family. en la familia del rey. Chapters 1 through 2 give us the background of the story. Vamos al bosquejo. Los capítulos 1 al 2 nos dan el trasfondo de la historia. Chapters 3 through 7 Del 3 al 7 gives to us Haman's plot to destroy the Jews, nos dan allí el plan de Amán de destruir a los judíos. and then the counterplot. Y luego el contraplan, Chapters 8 through 10 give to us the victory of the Jews. del 8 al 10 se nos da la victoria de los judíos Over their enemies. sobre sus enemigos. So again, you have this powerful king named Xerxes, Así que tenemos a este poderoso rey llamado Jerjes. also known as Ahasuerus. A él también se le conocía como Asuero. And because of his anger toward Vashti, Y debido a su rabia contra Basti, Esther is brought into the king's household. entonces Esther es introducida a la familia del rey. But Esther was a Jew. Pero Esther era una judía. And during that time, Haman desired to destroy the Jews. Y durante este tiempo Amán quería destruir a los judíos. And this is why it's said of Esther that you have been brought into the kingdom Y por eso es que se le dice a Esther, porque ella había sido traída al reino for such a time as this. por un tiempo, para un tiempo como este. So God orchestrated the events of King Ahasuerus, Así que Dios orquestó los eventos del rey Asuero, brings a Jew into the king's household, trae a una judía a la familia del rey, and through Esther, y a través de Esther, the plan of Haman is exposed, el plan de Amán es expuesto. and the very noose that he makes Y las mismas noticias que esto trae to hang Mordecai de colgar a Mardoqueo allí en la horca, Haman is destroyed. por esas mismas noticias Amán es destruido. And the Jewish nation was then preserved. Y entonces la nación judía es preservada. So the first great doctrine that we read about, or we learn from Esther, Bueno, la primera doctrina que leemos en Esther y que aprendemos de este libro is God's providence. es la providencia de Dios. And so when we consider the historical books, Así que cuando nosotros consideramos los libros históricos, we see the nation sinning, vemos, ¿the nation what? the nation sinning. Vemos entonces a la nación pecando, We see kings sinning. vemos a los reyes pecando, We see foreign kings. vemos unos reyes extranjeros, We see, but yet overall we see God ruling and reigning. pero sobre todos estos asuntos vemos a Dios reinando, controlando los eventos. God orchestrating all of the events, Dios orquestando todos estos eventos, all of the details in Israel's history, todos estos detalles de la historia de Israel, whereby he would preserve them as a nation, por medio de los cuales Él preservaría a Israel como nación. because in the preservation of the nation of Israel, ¿Por qué? Por medio de la preservación de la nación de Israel, we have the preservation of the seed promise, tenemos la preservación de la simiente de la promesa. because there had to be in Israel Tenía que haber una Israel if there was going to be a redeemer. si había de haber un redentor. Now, the great takeaway from the historical books for us, When you say take away, what do you mean by the that? great lesson, La gran lección que nosotros aprendemos de este libro is that the God of Abraham, es que el Dios de Abraham, the God of David, el Dios de David, the God of Joshua, el Dios de Josué, the God of King Josiah, el Dios del rey Josías and the God of Esther y el Dios de Esther is our God today. es nuestro Dios hoy. And he continues
to providentially rule Y Él continúa gobernando providencialmente. and providentially reign, Y Él reina providencialmente. orchestrating all events in this world Y orquesta todos los eventos de este mundo. for the next fullness of time Y para la siguiente plenitud de los tiempos, when Jesus Christ will return again. cuando Jesucristo venga por segunda vez. And I would say this is probably a lesson that we have to remind ourselves of daily. Y yo creo que esta es una de estas lecciones que nosotros debemos recordarnos diariamente. Because when we turn on the news Porque cuando nosotros vemos las noticias or read the news, o leemos las noticias, it just seems like everything is chaos. parece que todo es un caos. It seems like all the nations seem to be against God. Y parece como que todas las naciones están contra Dios. But God is still accomplishing his purposes. Pero Dios todavía está logrando He sus is still- propósitos. He is still bringing in his people, Él todavía está introduciendo a su pueblo and he is preparing this world y Él está preparando a este mundo for the second coming of Jesus Christ. para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. And when Jesus Christ returns, Y cuando Jesucristo, nuestro Señor, regrese, he will present us, the church, Él nos presentará a nosotros, la iglesia, as pure and spotless and blameless como puros, sin mancha y sin contaminación. before his Father. Delante de su Padre. And Jesus Christ will have all glory. Y entonces Jesucristo tendrá toda la gloria. So even though we don't have someone to give to us all the meaning of today's events, Bueno, aunque no tenemos a alguien que nos dé el significado de los eventos del día de hoy, the Bible gives to us enough la Biblia nos da lo suficiente to encourage us, para animarnos, to strengthen us, para fortalecernos and to embolden us y para darnos ese valor to continue to trust in the eternal God de continuar confiando en el Dios eterno, who created all que lo creó todo and governs all y que gobierna todo and does all things according to his will y que hace todo conforme a su voluntad in order to bring about his will. para traer a cumplimiento su voluntad, For his glory para su gloria and for our good. y para nuestro bien. All right, so we're going to move next to the poetic or the wisdom books. Bueno, luego nos vamos a mover a los libros poéticos o los libros de sabiduría. This would be Job, Psalms, Estos libros son Job, Salmos, Proverbs, Ecclesiastes, Proverbios, Eclesiastés and Song of Solomon. y el Cantar de los Cantares. So before we get to those particular books individually, Antes de meternos en estos libros, de manera individual, I want to address a few things about Old Testament poetry. quiero tratar algunas cosas en relación a la poesía del Antiguo Testamento. That I hope will help you interpret this section. Y espero que esto nos ayude a interpretar esta sección de los libros poéticos, Especially Psalms and Proverbs. especialmente los Salmos y los Proverbios. All right, so approximately 1/3 of the Old Testament is poetry. Aproximadamente un tercio del Antiguo Testamento es poesía. Now, Hebrew poetry is based more on thought La poesía hebrea se basa más en el pensamiento than on rhyming. que en la rima. When we think of rhyming, Cuando nosotros pensamos en la rima, we often think of sounds that are similar. nosotros siempre pensamos en sonidos al final que son similares. The rhyming of Hebrew poetry Pero la rima de la hebrea, de la poesía hebrea, is similar ideas. no es como la nuestra. La rima de la poesía hebrea son ideas similares, no sonidos similares. So I can say it rhymes in meaning more than it does in sound. Así que la rima hebrea es más en significado que en sonido. This kind of repetition of thought is called parallelism. Y a este tipo de repetición de pensamiento se le llama paralelismo. And there are 5 types of parallelism. Y hay 5 tipos de paralelismo.
The first one is synonymous. El primero es el paralelismo sinónimo. So synonymous parallelism. Aquí tenemos el paralelismo sinónimo. This is where the second line repeats the idea of the first line. Esto es cuando la segunda línea repite la idea de la primera. For example, Vamos a dar un ejemplo. Psalm 49 verse 1, El Salmo 49, versículo 1. the first line is, Allí dice la primera línea en Salmo 49, 1. "Hear this, all you people. Miren lo que dice el Salmo 49, 1. Dice, oíd esto, pueblos todos. The second line is, Y miren la segunda línea como dice, "Give ear, all you inhabitants of the world." escuchad, habitantes todos del mundo. So the first line you have, "Hear this." Así que la primera línea dice, oíd esto, The first section of the second line is, "Give ear." y la primera parte de la segunda línea es, escuchad. Those are both the same thing. Y ambas expresiones son la misma cosa. The second part of the lines, Miren la segunda parte de las líneas. you have all you people, Tenemos pueblos todos, and then all you inhabitants of the world. y luego aparece en la segunda línea, la segunda parte, habitantes todos del mundo. The second line is oftentimes more specific. La segunda línea a menudo es más específica. So, all you people, Así que, pueblos todos, if it stood just by itself, si permanecieras por sí misma, Israel could have thought he's referring to all you people of Israel. Israel hubiera podido pensar, todos ustedes, pueblo de Israel. But that synonymous line Pero miren que la línea sinónima tells us that all you people nos dice que pueblos todos are all you inhabitants of the world. significa habitantes todos del mundo. We have the same thing in Psalm 103, En el Salmo 103 tenemos lo mismo. verse 14. Allí en el versículo 14, 103, 14. And this is a wonderful verse for God's people. Y este es un maravilloso versículo para el pueblo de The Dios. first line is, Miren cómo dice la primera línea. "For he knows our frame." Porque Él conoce nuestra condición. The second line is, Y miren lo que dice la segunda. "He remembers that we are dust." Se acuerda de que somos polvo. So the great encouragement that we have in this is that God knows us Así que el gran ánimo que sacamos de aquí es que Dios nos conoce. He remembers us, Él nos recuerda. and the idea of knowing and remembering Y la idea de conocer y de recordar is not just this, he knows a factual truth out there, no es que Él conoce una verdad factual allí, but he knows us experimentally. sino que Él nos conoce experimentalmente. And what does he know about us? ¿Y qué es lo que Él sabe de nosotros? He knows that our frame is as dust. Él conoce que nuestra condición es como polvo. He knows that we're weak. Él sabe que nosotros somos débiles. And when you go on into that psalm, Y cuando ustedes continúan leyendo ese salmo, it's going to show that the knowledge that God has for us nos va a mostrar que el conocimiento que Dios tiene de nosotros is very compassionate. es muy compasivo. And it's interesting that when we look at that psalm and we see that parallelism, Y es interesante que cuando nosotros miramos a este salmo y vemos este paralelismo, one of the lessons that we can draw from that una de las lecciones que nosotros podemos extraer de esto is that God is often more gracious to us es que a menudo Dios tiene más misericordia de nosotros, than we are to ourselves. de lo que nosotros somos con nosotros mismos. Sometimes we can be so hard on ourselves. A veces somos tan duros con nosotros mismos, But here is a psalm of praise pero aquí tenemos un salmo de alabanza that praises and thanks God que alaba y le da gracias a Dios, that the way that he knows us que la forma como Él nos conoce is in our weakness. es en nuestra debilidad. And yet he continues to be compassionate to us. Y sin embargo, Él continúa siendo compasivo con nosotros. And then there's another kind of parallelism, Miremos otro tipo de paralelismo. and
this is called antithetic. Este paralelismo se llama paralelismo antitético. And this one, with the second line, Y en la segunda línea, either states the opposite idea o declara la idea opuesta or makes a contrast. o hace simplemente un contraste. And by contrasting the first line, Y contrastando la primera línea, the significance of the verse el significado del versículo takes on more force. toma más fuerza. For example, Vamos a mirar un ejemplo. in Proverbs 15, Proverbios 15, verse 1, Proverbios 15:1. it says, "A soft answer turns away wrath, Mira lo que dice aquí el versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, but grievous words stir up anger." mas la palabra áspera hace subir el furor. By contrasting these two ways of speaking, Contrastando estas dos maneras de hablar, you actually have right before you a greater statement about the power of words. nosotros aquí tenemos una declaración más grande acerca del poder de las palabras. Instead of just saying, "Don't speak meanly to people," En lugar de decir, no hables de manera ruda con las personas, the Proverbs show us the consequence of the way we speak to people. el proverbio nos muestra las consecuencias de hablar áspero o rudo con las personas. If there's someone who is angry at you, Si hay alguien que está enojado contigo, a soft answer, una respuesta, a gracious word or a controlled word una palabra con gracia, una palabra controlada, can often turn away that wrath. puede a menudo alejar ese enojo. But if someone is expressing maybe rebuke or anger towards you, Pero si alguien está expresando reprensión o rabia hacia ti, and you respond in the same way, y tú le respondes de la misma manera, it's only going to make the situation worse. eso va a hacer siempre que la situación sea peor. And I would say this is going to be one of the most important lessons for you men as pastors. Así que esta va a ser una de las lecciones más importantes para ustedes como pastores, Because there's probably going to come a time porque probablemente va a venir el tiempo when someone in your church cuando alguien en tu iglesia may express frustration at you, pueda que exprese frustración hacia ti, may not like something you did or said, pueda que no le guste algo que tú hiciste o que dijiste. and if you respond to them with harshness, Y si tú le respondes a él con aspereza, it's going to do harm. eso va a hacer daño. But if you respond to them in graciousness, Pero si tú le respondes con gracia, a soft word, de una manera blanda, you might improve the situation, tú puedes mejorar la situación and you might open up an opportunity y puedes abrir una oportunidad to talk through whatever the grievance is. para hablar y tratar cuál fue la ofensa. And so by this antithetic parallelism, Y por medio de este paralelismo antitético, we can learn in two lines nosotros podemos aprender en dos líneas the importance of using our words wisely. la importancia de usar nuestras palabras con sabiduría. All right? The next parallelism Miremos el siguiente paralelismo. is comparative. El siguiente paralelismo es paralelismo comparativo. Right? We have comparative. Tenemos paralelismo comparativo. One line explains the other Una línea explica la otra by way of analogy. por medio de la analogía. So it is comparing between two things Así que está comparando dos cosas in order to drive one meaning home. para comunicar un significado. Psalm 42, verse 1 Salmo 42, says, "As the deer thirst for the water," verse 1, ¿ya? yes, Vamos a leer. Salmo 42. Miren lo que dice así allí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, so my soul thirsts after you, O God. así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
So the comparison is between a deer thirsting for water Así que la comparación es entre un siervo que brama por las corrientes de las aguas and how we are to thirst after God. y cómo es que nosotros debemos tener sed por Dios. Now, the imagery here is not a deer that's just kind of casually walking through the woods. Así que la imagen aquí no es un siervo que casualmente camina en el bosque, Looks down and sees some water que mira y ve unas aguas and says, I think I'll have a drink. y dice, bueno, creo que voy a tomar un poco de agua. The imagery here is you have this deer who is panting. La imagen aquí es este siervo que está cesando. If that deer does not get water, he's gonna die. Si ese siervo no tiene agua, se va a morir. It is with that same kind of intensity. Es con ese mismo tipo de intensidad. It is with that same kind of desire Es con ese mismo tipo de deseo that we are to pursue after God. que nosotros debemos de procurar buscar a Dios. Not some convenient thing No algo conveniente, where if I'm walking through the house como si yo estoy caminando por ahí en la casa and I happen to say, oh, there's a Bible there. y como que ocurre que, ay, vi la Biblia por ahí. I don't have anywhere to be for the next 15 minutes. No tengo a dónde ir por los siguientes minutos. I think I'll stop and read a few verses. Yo creo que me voy a detener aquí y como encontré la Biblia voy a leer unos cuantos versículos. That's not how we're supposed to live our lives. Así no es como nosotros debemos de vivir nuestras vidas. We are to live our lives with an intense pursuit Nosotros debemos de vivir nuestras vidas con una procura intensa to commune with God de tener comunión con Dios, lest we die. no sea que muramos. And so you have this comparison. Así que entonces tenemos aquí esta comparación. The point of comparison El punto de la comparación is the intensity es la intensidad that we're to have. que nosotros queremos tener. The point of the comparison is not that we're to act like deer. El punto de la comparación es que no es que nosotros actuemos como siervos. Like my niece who went through this phase. I'm sorry. Like my niece, she went through this phase, this time period of, like when she was 10. Prostration. No, where she wanted to be a dog and she walked on all fours. Es como caminar sobre las rodillas. Yeah, and she would walk on all fours because she wanted to be a dog. Por ejemplo, mi sobrinita quería caminar sobre las rodillas y las manos porque quería ser un perro. We're not to walk on all fours to pretend that we're a deer. Nosotros no nos está pidiendo el texto que caminemos así sobre las rodillas y las manos pretendiendo que somos un siervo. Whenever Hebrew gives to us a comparison, Cada vez que el hebreo nos da una comparación, we have to think through and say, what is the point of that comparison? tenemos que pensar cuál es el punto de esta comparación. The next parallelism Miremos el siguiente paralelismo. is called climactic. Se llama paralelismo climático. All right, and this is a kind of parallelism that builds on each other. Y este es el tipo de paralelismo que se construye mutuamente. Almost like a staircase. Es como unas escalas. In Psalm 29, verse 1 through 2, Salmo 29, del 1 y 2. it says, Give unto the Lord, O you mighty. Dice aquí, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Give unto the Lord glory and strength. Dad a Jehová la gloria y el poder. Give unto the Lord the glory due his name. Da a Jehová la gloria debida a su nombre. These are not three completely non-related things, Estas no son tres cosas completamente no relacionadas, but they build upon one another in a kind of climax. pero ellas se construyen la una sobre la otra como en un tipo de clímax. What is it that we are to give unto the Lord? ¿Qué es eso que nosotros debemos darle al Señor? Glory and strength, the glory that's due his name, and it just kind of builds on each other. Gloria y fuerza, la gloria que es debida a su nombre, y cada una se va a construir sobre la otra. And you'll also see this a lot in the last book of the Psalms, Y esto también lo vemos en el último libro de los Salmos. in the praise Psalms. Aquí está este Salmo 151. What is it called? So
the Psalms are broken down into 5 books. In the last book, you have what's called like the Hallelujah Songs. Aquí el libro de los Salmos está dividido en 5 libros y este salmo está en el último libro que se llaman los Salmos de Aleluya. There's a lot of the expressions there that build on one another. Hay muchas expresiones que se construyen la una sobre la otra. And then the final kind of parallelism Luego tenemos el último tipo de paralelismo. is called synthetic Se parallelism. llama paralelismo sintético. Okay, and so what this does, the second line, Bueno, lo que hace este paralelismo sintético es que la segunda línea it progresses the thought of the first line progresa el pensamiento de la primera línea, rather than repeating or contrasting. más bien que repetirlo o contrastarlo. And so what it does, it explains the first line. Lo que hace realmente es que explica la primera línea And so it gives it fuller meaning. It provides a synthesis. y da un significado más completo, es decir, provee una síntesis. For example, in Proverbs 15:16, Proverbios 15, 16, 15, 16. yes, Proverbios 15, 16 como ejemplo. it says, "Better is little with the fear of the Lord Dice allí, mejor es lo poco con el temor de Jehová than great treasure and the trouble therewith." que el gran tesoro donde hay turbación. So the second line is explaining why it is better to have little and fear the Lord. Así que la segunda línea está explicando por qué es mejor lo poco con el temor de Jehová. That second line progresses the thought. Esa segunda línea progresa el pensamiento de la primera. So again, we learn more in that way than if I were just to say to you, Bueno, nosotros aprendemos más de esta manera, como si yo les dijera, look, it's better for you if you had little as long as you fear the Lord. es mejor para ti si tienes poco, a menos, si tienes poco mientras tengas temor del Señor. That is a true statement by itself. Esa es una declaración verdadera en sí misma. But the synthetic parallelism gives us a further expression of thought. Pero el paralelismo sintético nos da una expresión de pensamiento Additional thought. adicional. And that additional thought is Y ese pensamiento adicional es that even if you have great wealth, que aun si tú tienes gran fortuna, you may still have trouble. podrías todavía tener dificultades. So when you take both of those lines together, Así que cuando tomamos estas dos líneas juntas, the emphasis is on the importance of fearing God. el énfasis de este versículo es la importancia de temer a Dios, Not on what you have or don't have. no en lo que tienes o no tienes.